tenemos dos charlitas muy interesantes hoy y no voy a dar más la chapa, vamos a darle un fuerte aplauso a la Federica Zorla, que os va a dar la primera charla sobre QA testing. Hola, ha hecho una fortuna increíble. Quería empezar esta charla dándole las gracias a la organización de Málaga Jam por dar la oportunidad de estar aquí, porque me hace mucha ilusión, y también dar las gracias a la marca que he venido. Espero que aprendáis alguna cosita o al menos lo paséis bien. Primero quería hablar un poquito de mí. Yo estoy trabajando ahora como QA Lead en Forgotten Empires. Es una empresa que se dedica a hacer los juegos de Age of Empires, una de tantas, porque hay varias. Y empecé esta carrera estudiando videojuegos en una universidad pública. Y cuando terminé, llegué a ese punto de mi vida de decir, ¿ahora qué? Ya tengo el título, ¿ahora qué hago con mi vida? Entonces, empecé a dar muchos saltos por muchos sitios. Primero hice unas prácticas como artista y me di cuenta de que ser artista es muy duro. No vale con estudiar, simplemente tienes que echarle horas y horas y horas, y a mí no me apetecía eso. Así que dije, vamos a hacer algo que creo que esté a mi alcance. Vamos a meternos en producción, o sea, a gestionar proyectos. Como yo organizaba un viaje, dije, a ver qué pasa. Y hice otras prácticas, que son estas que veis de Sharon Racer y Doghouse. Esta la hice en Holanda, con la típica beca de Erasmus. Me fui para allá y digo, a ver qué tal. No aprendí nada, porque en este sitio no me dejaban toquetear nada por temas de confidencialidad. Pero hizo algo muy importante, que es rellenar el currículum. A la siguiente empresa no sabía que no había aprendido prácticamente nada, pero en el currículum tenía 4 meses de productora y de tester, así que eso me ayudó para entrar en el siguiente curso, que fue en Mercury Steam. Mercury Steam sí que aprendí muchísimo sobre QA, no tenía ni idea del tema. O sea, yo básicamente he hecho una aplicación diciendo, sí, bueno, yo he hecho algún jueguito en una vez, ya me dijeron, perfecto, esto es suficiente para empezar. Y digo, pues maravilloso. Y a partir de ahí, como un año anterior yo había estado echando un montón de currículums, me había puesto el reto de echar 5 currículums al día durante 20 días, o sea, 5 currículums al final. Había una empresa de tantas que había hecho, que era Forgotten Empires, que es donde estoy trabajando ahora. Y un año después me contactaron, me dijeron, oye, ¿sigues interesada? Y teniendo en cuenta que Mercury me había avisado que mi contrato se acababa ese viernes, dije, sí, por favor, que se me acaba el contrato en 3 días. Eso no se lo dije, pero bueno. Y nada, en Forgotten Empires he trabajado en el H3, en el H2 y ahora estoy con el H Methodology. En esta charla voy a hablar de varias cositas. Primero hablaré de la diferencia entre el QA y el tester, que suele usarse como sinónimo, pero no siempre lo es. Después hablaré de qué tipo de testeo hay, sobre todo manual. Y después cositas de tipo cómo reportar un bug, o qué es lo que es analista de QA, que es lo que me dedico a partir al lead. Pero antes de hablar de qué diferencia entre QA y tester, quería preguntaros, ¿qué diferencia entre un tester y un gamer normal y corriente? Aparte de que al tester le pagan. Ya está, ¿no? Bueno, básicamente el tester tiene como objetivo comprobar que las cosas funcionen como deberían funcionar. No solo que sigan las reglas que haya dicho el diseñador, sino que también no haya errores inesperados. Y la diferencia entre el QA y el tester es que QA es cualquier persona que trabaje dentro del departamento de control de calidad que se dedique exclusivamente a eso. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un artista tiene que hacer que la malla se vea bien. Un artista de 2D tiene que hacer que a lo mejor la imagen no sea demasiado grande o se vea borrosa. Cada uno tiene que dedicarse al aspecto de control de calidad de esos departamentos. Pero la persona que se dedica exclusivamente a eso se le llama QA. Y a la persona que dentro de ese departamento se coja el juego y lo revienta manualmente jugando, eso es lo que llamamos tester. Pero hay varios tipos de QA. Estos son secretos aquí. Del manual ya hemos hablado, el chaval que coge el juego y se pone a reventarlo con ciertas cosas que le diga a su jefe o no. Después hablaremos de los tipos de testeo que hay, manual. Luego está el lead, que es el casi encargado de todos los curros que manda tarea a los demás, no tiene mucho más que hablar. Y luego tenemos dos que son súper amigos, que son el tester de automatización y el DevOps. El de automatización es un puesto que está muy cotizado y está muy bien pagado porque nadie quiere dedicarse a eso. La gente que programa quiere programar, la gente que testea quiere testear, nadie quiere hacer lo que está en medio. Por eso están muy cotizados y si no sabéis qué hacer con vuestra vida, tirar por aquí porque están bien. Básicamente es hacer un script para que el personaje haga lo que tú le digas que haga. Por favor, en lugar de yo jugar y escaparme contra esta pared 40 veces, hago un script que se escape 40 veces durante toda la noche, 200 veces. Eso es lo que hace un chico de automatización. ¿Y qué hace el DevOps? Que es su amigo.
El DevOps hace decir, quiero que este test se ejecute a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 12, o una vez al mes. O una vez cada vez que alguien haga un cambio en el juego. Porque esto es muy importante en el testeo, no solo vale con encontrar fallos, también es importante saber cuándo se ha metido ese fallo. Porque si tú sabes cuándo lo has metido, puedes mirar exactamente qué se ha cambiado y puedes arreglarlo. Si te lo encuentras 3 meses después, ya sabes lo que ha pasado, ya sabes lo que has tocado. Y luego tenemos otros dos. El ingeniero, que es lo que hace herramientas para que el chico de utilización pueda hacer un test. Y el analista, que es el que dedica a estudiar el juego y decir qué tipo de pruebas tendríamos que hacer, qué parte del juego necesita más pruebas que otras, qué es propenso a romperse, o qué es propenso a romperse pero realmente no importa tanto. Porque a veces simplemente una imagen rota puede ser feo que la juegas, pero si el juego se te cierra o si de repente se te frisea, eso es muchísimo más grave. Esto es lo que un tester ve en el día a día, no simplemente juega al juego. Tiene 300.000 herramientas muy feas que dan información de qué está pasando. Esto es una imagen líquida de Kingdom Hearts, alguien la haría parda, acabar en internet, pues bueno, yo lo aprovecho. Y veis cositas de performance, veis herramientas del tipo, veis por ejemplo qué animación tiene un personaje, o qué sonido se ejecuta en ese momento. Con todo esto, el tester puede comprobar qué es lo que pasa en el momento y buscar más detalles. Cuando sabe que algo no funciona, dice, vale, yo sé que después de esta animación tiene que ocurrir esta, pero luego tiene un personaje, cuando salta está corriendo, ¿por qué? Pues con esto de cosas puedes verlo. Y aquí quiero hablar un poquito de los tipos de testeo. El testeo famoso, el que es ponte a jugar y ya está, es ese que está aquí que se llama Easy Hook Testing. Pues juega sin ningún objetivo. Y esto es importante, luego veremos por qué. Pero no debe ser el único. Cuando es el único es cuando llegan unas cosas como Cyberpunk al mercado. No hagan eso. Y algo más interesante por aquí es, por ejemplo, el de integración. Los videojuegos son sistemas súper complejos, no es como una aplicación que tiene una interfaz y una cosa de internet. Tienen cosas de rendering, tienen cosas de multiplayer, tienen imágenes, tienen 3D. Son muchos sistemas entre sí y tú metiendo un muñeco que, por ejemplo, haga un efecto visual, puede cargarse un montón de cosas. Por eso los test de integración son importantes. ¿Has metido algún euro? ¿Te cargas algo de los sistemas alrededor? Hace falta mirarlo. Y el exploratorio es súper famoso. Es parecido a este, al Eddie Hawk, de haz lo que quieras, pero con ciertas guías, del tipo hemos metido una nueva mecánica en este juego de coches, ahora no se vuela. Vale, juega al juego normal, pero céntrate en los coches que pueden volar, tipo Mario Kart, céntrate en esa parte. Si quieres guardar la partida de alguna manera o usando hacks del propio juego, pero mira eso es el exploratorio. También tienes que hacer los tests a medida que aprendes, del tipo, vale, me he dado cuenta que ha ocurrido algo extraño aquí, voy a volver sobre mis pasos y voy a probar algo nuevo. Generalmente se cree que los tests puede hacerlo cualquier persona, pero hace falta ser muy creativo para dedicarse a esto, porque no vale simplemente coger paso a paso todo lo que tienes que hacer, eso está bien, eso es algo que hace falta, pero a veces también tienes que ser creativo. Es decir, ¿cómo reventaría un jugador esto? Para reventarlo yo antes y que no llegue al mercado así. Y luego hay más test tipo traducción, localización, accesibilidad para que la gente que tiene, por ejemplo, daltonismo pueda jugar. Hay muchísimos tipos. Luego quería hablaros de cómo se puede reportar un bug, que básicamente es como lo que te dedicas a hacer cada día. Al menos 4 o 5 al día se suele reportar, depende de a lo que te dediques, sobre todo. Los bugs tienen varias secciones, que aquí te he puesto un par de fotitos de plataformas. Esta es de Microsoft y esta es de Silla Mantis. Y hay un montón de cosas, esto es horrible, no vamos a mirarlo así. Pero lo importante es la versión. Pasa muchísimo en esto que tú coges y te dice el programador, ya lo he arreglado. Tú la pruebas y dices, no, sigue roto. Resulta que la versión estaba bien puesta. Por eso, la versión siempre hay que colocarla. El que lo arregla y el que lo reporta. Y tiene que ser que la correcta. Prioridades y seguridad son parecidas, pero no es lo mismo. La seguridad la pone el tester y dice, vale, yo creo que esto es súper importante de arreglar. Pero la prioridad la pone el productor. Porque para lo que va aquí puede ser muy importante y para el productor puede no serlo. Y bueno, la descripción no tengo mucho que explicar. Te puedes desplayar lo que quieras. Pero a ser posible no mucho, que generalmente los desarrolladores tienden a no leerse los tickets y luego devolvértelos y decir esto no lo he reproducido, esto ya está arreglado. No, no está arreglado, no te lo has leído, capullo. Los pasos de reproducción, otra cosa que no se lee. Abre el juego, haz esto, no sé qué, tal, también se lo saltan. Es muy importante ponerlo. Y es muy importante ponerlo por este vídeo que poneros ahora aquí. O las imágenes. La semana pasada se lió para en el Age of Empires 2 porque se coló un bug, que es este de aquí.
que nuestro amigo Pinche Negra nos lo ha grabado un vídeo. Hijo puta, tío, es que de verdad, no soporto ese hombre. Para el que haya jugado Lich y para el que no, lo cuento un poquito. Hay una figurita que se llama Monje, que se dedica a coger un objeto que se llama reliquia, lo pone en un edificio que se llama el templo y tú ganas dinero por aquí. Las reliquias son muy cotizadas, hay 4 o 5 en todo el mapa y si quieres ir a por la reliquia significa que vas a gastarte dinero en eso y no vas a gastarte en otra cosa. O sea, es difícil tener esto en el juego, es una decisión que tienes que tomar. Bueno, ¿qué pasa si tienes reliquias infinitas y tienes dinero infinito? Te cargas el juego entero. ¿Qué pasa si esto llega al jugador y te empieza a ser un bug que funciona en Ranked? Ha pasado y la gente se ha puesto a tener 50.000 de oro y se va a aparecer. De la reliquia, va a ser el último DLC de Mountain Royal, se ha puesto un poquito a guarecerse dentro del monasterio. Mientras el monje esté andando, tienes que darle a la tecla de depositar la reliquia en el suelo. Esto hace que la reliquia se quede en el suelo, el monje se buguea, va flotando y la incluye dentro del monasterio. Mientras tanto hay una reliquia por aquí que termina duplicada. Aquí lo que ha pasado es que cuando tú juegas al juego, tú juegas a coger la reliquia y ponerla al templo. Tú como jugador no se te ocurre que mientras estás yendo al templo voy a soltarla. Pero hay un cabrón por internet que lo ha hecho y se lo ha contado a su primo y ha hecho un vídeo y ahí ya la hemos liado parda. Por eso, las pruebas de Indie Hawk, las de haz lo que quieras, son importantes porque esto, siguiendo simplemente unos pasos que te haya escrito tu jefe, no lo vas a encontrar. Y aún así, se escapan. Estas cosas se escapan. Los juegos nunca están libres de bugs. Generalmente intentamos que estén libres de los gordos, pero aún así, pasan estas cosas. Uy, esta no es la nieve. ¿Qué es aquí? Creo que sí. Aquí están las herramientas que he dicho, que aquí, por ejemplo, tiene quién tiene el ticket asignado, el estado tipo, está arreglado, no está arreglado, se está arreglando. La prioridad y la seguridad, que he contado. Cada plataforma tiene sus cosas, cada empresa tiene su manera de hacer las cosas, pero al final lo importante es esto. Versión, prioridad, seguridad, descripción y paso de producción. Es bastante fácil de aprender, así que generalmente todo el mundo que quiere dedicarse a QA empieza haciendo esto, de este modo. Y ahora quiero hablar un poquito de lo que viene a ser el analista de QA. Ahí pone un 7 porque la liado parda, tenía que hacer el número 4. Cuando tú analizas un juego, que tienes que empezar a ver cómo voy a testear esto, primero lo despliegas en partes. Dices, vale, voy a pensar en un juego, voy a pensar en Fortnite, por ejemplo. El Fortnite tiene varios sistemas. Tiene el sistema de combate, de pegar tiros. Tiene el sistema de la interfaz. Tiene el sistema de multiplayer. Y todos esos sistemas tienen que ser probados de manera distinta. Necesitan un test plan distinto. Es como un gran grupo de test que tienes que hacer respecto a ese sistema en particular. Pero cada sistema tiene sus sistemas. Probablemente el sistema de combate de Fortnite tiene el sistema de combate con cierta arma, con otras armas, incluso a lo mejor hace mucho que no juego Fortnite, no lo conozco. Y cada uno de esos subsistemas los voy a dividir en test suites. Y cuando quieres hacer un test en particular, ya lo llamas test case. Para poner un ejemplo con esto de la reliquia, un test case sería coger la reliquia del suelo. Y ya está. Solo eso. Una test suite sería todos los tests que están relacionados con la reliquia y el test plan sería todo lo que tiene que ver con gameplay en sí mismo. Luego, a partir de todo esto, cuando ya te dice tu jefe, vale, quiero que me hagas todos estos cases, eso se llama test reliquia. Los tests que están escritos de esta manera, paso a paso, son importantes. Pero no debe ser lo único que hagas en tu vida porque si no pasa lo que pasa y se te escapa más. Esto es un ejemplo que he hecho de un test suite. El 1, 2 y 3 serían 3 test cases distintos y estos serían un test case al completo. El 1 y el 2 es lo básico de coger la reliquia y soltar la reliquia. Hay un apartado de acción y un apartado de lo que esperas. Y a la derecha pondría si pasa o no pasa. Generalmente el 1 y el 2 es lo que ya estoy pensando en el curro, en lo que se ha hecho, pero en el paso 3 es donde a alguien no se le ha ocurrido que mientras está el señor caminando soltando la reliquia, alguien le dé el botón de soltar. Es muy difícil estudiar todos los casos donde se puede romper el juego, pero es importante cubrir lo fundamental. Y este es un caso donde las cosas se te pueden escapar y a partir de aquí, ¿cómo puedes evitarlo? La forma de evitarlo es escribir esto, decir, vale, esto es lo que ha ocurrido, ya lo hemos arreglado, pero no queremos que ocurra más. ¿Cómo podemos evitarlo? Con automatización.
Ahora haces un test automático que haga esos pasos de este bus que esta persona hizo por internet y le dices al DevOps, quiero que tú todos los días lo ejecutes al menos una vez al día. Ya sabes que nunca más te van a pillar ahí. ¿Te pueden pillar en otro sitio? Sí, pero al menos ahí no. Ya para acabar quería hablaros de lo bueno y lo malo que tiene este oficio. Lo bueno es que si eres una persona social te lo pasas muy bien, charlando con la gente. Hay bugs muy graciosos. Yo recuerdo que trabajando en las segundas prácticas que hice, era una especie de RPG y tú salías de tu casa y estaba ahí tu padre esperándote en casa y dice, vale hijo, venga, vete, pasa bien, pasa tu aventura. Cuando vuelves, tus padres lo habían secuestrado, pero no habían borrado el sprite de ahí. Así que salía tu madre, atravesaba a tu padre y le decía, ¡papá se ha perdido! Y tu padre estaba aquí. Esas cosas te ríen muchísimo. O por ejemplo me pasó hace 2 o 3 meses que me llama Microsoft muy preocupado porque hay una piedra que tiene una forma no adecuada. Ya podéis imaginar lo que forma que tenía la piedra. Por esas cosas me río muchísimo y me encanta este curso. Además, como tienes que saber de todo, aprendes mucho de todo, de cómo funcionan las cosas. Y el empezar como QA es relativamente fácil entrar y hay mucha gente que a partir de aquí da el salto a otras cosas, da salto a producción, da salto a programación, de caso incluso artista, no tan frecuente pero lo hace, porque te ayuda a aprender a entender cómo funciona todo y eso es muy positivo. Tiene cosas malas como todo. Lo primero es que puede ser muy repetitivo, lo que hemos dicho antes de las reliquias. Imagínate que tienes que hacerlo con todos los muñecos del juego, con toda la mecánica del juego, todos los días lo mismo, te quedas pegado un tiro. No se les tiene que hacer, pero hay días que tienes que hacerlo. Sobre todo cuando tienes que hacer una entrega. Porque tienes que probarlo. Y es lo que es. Otra cosa mala, está muy mal pegado. O sea, cuando yo empecé a trabajar en Mercury me pagaban creo que eran 1.100 euros al mes en Madrid y eso no me daba para nada. Me quedo con lo que aprendí, porque el sueldo no es una mierda. A partir de aquí, escalar es más complicado. Si siempre te quedas como testeo manual, no vas a hacer mucho. Generalmente tienes que pasar o a test de automatización o intentar subir programación. Pero si te quedas siempre con manual, siempre vas a acabar cobrando muy poquito, porque todo el mundo puede ser QA. La realidad es que la gente que no tiene creatividad y tal, no se le acaba dando bien y bueno, no todo el mundo vale. ¿Se puede entrenar? Sí. ¿Todo el mundo vale? No, como todas las oficinas. Y bueno, también tienes muchas situaciones de estrés. Cuando hay una entrega y hay un fallo y tienes que entregarlo para estrés, el programador se estresa. Y cuando el programador por fin lo termina, ahora te lo pasan a ti, 5 minutos antes de la entrega. Y si tú lo encuentras que estás mal, se lo va al programador y el programador se vuelve a estresar. El QA es el último en la cadena de producción, por eso se come el estrés más que nadie en ese sentido. Luego, para la gente que se quiere dedicar a esto, ¿qué puedo estudiar para hacer esto? Hay un certificado que se llama IST, no sé cuánto, yo no lo he hecho. No lo recomiendo para videojuegos, es algo que para software sí. No lo he dicho, por cierto, pero el QA en software está bien pagado. En videojuegos no, pero en software sí. Así que si quieres dedicarte a este de software, entonces sí que os pagan bien. Me llamó hace poco Santander y me dicen, ¿quieres que te pagamos 45.000 euros al año? Y yo, no. O sea, software sí que paga bien, videojuegos no, no sé por qué. Una cosa que sí recomiendo es hacer algún tipo de ciclo formativo, un curso o algo de programación, porque te ayuda a entender cómo van las cosas. Eso que está en el pueblo de 42, por ejemplo, ese tipo de cosas son maravillosas para empezar. Un ciclo formativo, una carrera era más demasiado, pero también viene bien, porque así aprendes otras cositas que no son pura programación. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que si he tenido a lo largo de mi vida 20 compañeros, 15 no habían estudiado nada, de nada, o sea, tenían la ESO. La realidad de esto es que como es un oficio que no está muy profesionalizado, es como los traductores hace 20 años. ¿Quién era traductor? Si no existe la carrera de traducción. Era el que tenía que su madre sabía inglés, su padre sabía alemán y se dedicaba a hacer eso. Generalmente, con ser una persona que tengas curiosidad por cómo van los videojuegos, que te hayas hecho un montón de game jams, que te hayas trabajado las cosas, que tengas sangre en las venas, que tengas la cara muy dura, al final puedes entrar de esto y puedes dedicarte a esto. No significa que todo el mundo pueda, pero yo creo que si alguien quiere empezar a meter la cabeza en videojuegos, esta es una vía muy buena. Y a partir de aquí, un año después, ya puedes saltar a otro sitio. Y mientras saltas, vas ganando dinero, que es lo que importa. Y ya estaría, muchas gracias. ¿Hay alguna preguntita? Estoy aquí, Raúl. Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo?
o comentar. Pero comentarios que no sean en plan recitar algo, sino... Esto no es una pregunta, una reflexión, no quiero eso, por favor. Ya no sé, ya leo. Tiene una pequeña intro y pensaba que era... Tiene una pequeña intro. Pues yo cuando era pequeño, que muchos equipos indie a veces me dan la sensación de que no tienen tiempo o no programan tiempo para hacer testeo. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que deberían de, en la producción, preparar tiempo para el testeo? ¿Un mes, 2 meses? Generalmente después, cada vez que metas algo nuevo, deberías dedicarle al menos 1 horita a probar eso nuevo que has metido. Y una vez al mes, ponerte a ti mismo el reto como indie y decir, vale, vamos a probar todo lo que hay para ver qué movidas hay, las apuntamos, la importante las arreglamos y las que se puedan esperar las hacemos después. Así que desde el principio tienes que hacer estas pruebas. Y al final del todo, cuando ya está pulido, si has tardado 2 años, yo al menos diría de 4 o 5 meses de pulir, de hacer testeo y pulir. Pero tampoco está tan infinito, así que eso, 4 o 5 meses contando un desarrollo de 2 años. Diría que es lo posible. Buenas noches. ¿Qué es lo que dirías tú que ahora mismo es lo más complicado técnicamente, tecnológicamente, que es lo más complicado a lo que se enfrenta alguien de vuestra edad ahora mismo a la hora de hacer un videojuego? Gracias. Probablemente el problema es que las tecnologías cambian cada mes. Hace poco Unity era la herramienta tocha, ahora Unity dice que va a cobrar y tenemos todo que pasarnos a Unreal y a lo mejor de aquí a 2 años Unreal ya no vale para nada y nos pasamos a Godot, como dices tú. Pero sí que yo creo que nuestros padres estudiaron un oficio y con eso ya se pudieron valer toda la vida, pero nosotros tenemos que estudiar todo el tiempo y eso es muy duro. Es satisfactorio, pero es muy duro y a la mínima que pases 1 añito sin hacer nada ya vas a trabajar, así que creo que ese es el mayor reto. Gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta y es que si a mí por ejemplo se me dan mal los juegos de acción mecánicamente, ¿existen especializaciones para testear así como juegos más tranquilos, por turnos, cosas, o tienes que ser como todo terreno? Creo que mi empresa soy la peor jugadora de toda la derecha del país. Y me dedico a jugar todos los días. O sea, no tienes que ser bueno en los juegos para dedicarte a eso. Tienes que conocerlo bien y saber lo que hace. Pero los que se dedican a probar si es divertido o si el balance es correcto son los testeos de balance y son los más cercanos a diseñadores. Así que, sí. Así que aunque seas una patata jugando como yo, no hay ningún problema. Lo importante es que tengas buenos hand planning, que seas organizado y que hagas bien el curro. El resto de tal. ¿Más preguntitas? ¿Menos reflexiones? La última. Venga, ¿qué te gusta? Vale, ¿y cuál es tu proyección de futuro? ¿Te quieres pasar automatón o quieres pasarte a la banca? No sé. ¿O prefieres ser diseñadora, programadora de inglés? No sé. No tengo ni puñetera idea. Es una cosa que me pregunto mucho. Creo que quiero estar 3 o 4 años más dedicándome a esto. Y si veo que me empieza a cansar, creo que quiero pasarme a artista o producción, que eran las 2 vías otras que me gustaban. Pero me estoy pasando muy bien en esto, así que creo que tardaré en cambiarme. Lo que sí creo bastante seguro es que no me quiero ir de videojuegos. Llena muchísimo decir que haces un juego y decirle a los demás, me dedico a esto. Decir que trabajar en banco no llena tanto. Así que creo que aunque cobre menos, me voy a quedar haciendo juegos siempre que cobre. Muy bien. Creo que ha sido una reflexión final bastante guay. Raúl, te tomo el micrófono. No sé qué organización hay, pero supongo que vamos a dar 5 minutillos ahora que ha terminado la peli, que le dedico bebé agua, cerveza o algo, y después seguimos con Vicky, que nos va a contar cositas sobre musiquita, y se vienen cositas con más musiquita. Así que son unos 5 minutillos, preparamos las cositas con el ordenador y seguimos con la charlita. Muchas gracias.
Te lo busco.
Vale.
Vale. Hola. Bueno, después de este descansito de unos 5 minutillos, vamos a seguir. Tengo aquí a mi Vicky, a Vicky, que nos va a comentar algunas cositas relacionadas con la música para jueguitos y yo no sé más cosas, entonces no te lo expliqué directamente, ¿vale? Así que nada, tomar una cervecilla y estar atento que va a contar cosas muy chulas. Un aplauso. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Okay. ¡Guapo! Joder, tío, empezó bien. Bueno, como pone el título de la charla, todo va a ser bastante difuso, porque al final estamos todos en un bar. Esto va a ser una charla, te voy a contar mi movida, vaya a escuchar, espero que os interese. Entonces, lo primero de todo, por supuesto, ¿quién soy? Porque me llamo Vicky. Entonces, mi nombre real es José Ramón, pero desde siempre mis amigos me llaman Vicky y en la industria cuando empecé a hacer cosas de jueguitos, pues también me empezaron a llamar Vicky y se ha quedado un poco ahí el nombre. Os cuento un poquito de mí. Yo soy compositor y diseñador sonoro, hago ambas cosas. Y digamos que todo lo que yo estudié fue algo bastante clásico. Yo estudié música contemporánea en el conservatorio. Estuve estudiando un par de años en Málaga, un par de años en el País Vasco, luego me fui a Madrid. Y eso, digamos que lo que tiene que ver con videojuegos es bastante poco, todo eso lo fui aprendiendo por mi cuenta. Y eso, digamos que yo estaba acostumbrado a hacer cosas, pues, sobre todo en partituras, que iban a tocar unos intérpretes, que es verdad que usaba el ordenador para editar partituras, pero cuando te entras en el mundo de los videojuegos te das cuenta de que a la gente eso le da exactamente igual, lo que quieren es un asset final que para implementar en el juego. Entonces, todo ese camino lo tenía que aprender de una manera bastante autodidacta. Es verdad que ahora hay más sitios para estudiar, pero en su día yo no lo tenía. Digo en su día como si me fuese a jubilar mañana, soy autónomo, no me voy a jubilar nunca, pero... y bueno, y también decir que me hace mucha ilusión ver esta charla aquí en Málaga Jam, porque mi primera Jam fue una Málaga Jam en 2015, porque fue la Málaga Jam Weekend 2, era la segunda que se hacía, y fue mi primerita Jam y la verdad que lo disfruté mucho. Y como aconseja en general todo el mundo, pues hacer jams es algo muy guay. Estoy empezando, no estoy empezando, da igual, es algo muy chulo porque al final es una excusa para que podáis experimentar haciendo un poquito, en mi caso también haciendo audio, conocer gente muy guay, luego puede que esos proyectos sigan hacia adelante y yo lo recomiendo muchísimo.
Y ya por último, pues bueno, decir que yo empecé a hacer cositas en 2014-2015, pero fue en 2019-2020 cuando empecé a dedicar a esto al 100%. Claro, cositas que he hecho. Para ir un poco más a lo concreto. Por un lado, hice la música, los sonidos para Dixit. Dixit, el juego de mesa, tiene una versión móvil que lo hizo una empresa francesa y ahí hice música y diseño sonoro. Luego también hice el audio para el remake de Alice King. Ahí hice toda la dirección de audio, también la versión remake y la retro. La retro tenía que ser una recreación chiptune porque hecho eso tiene un juego de los 80. Por otro lado, ahora estoy trabajando también en Locomotive, que es un juego de puzzle narrativo tipo Monkey Island, y ahí pues estoy haciendo diseño sonoro y de hecho lo publica Sacrifice. Under Dungeon, que ese juego hice tanto la música como los sonidos, dirección artística, de hecho lo hice con mi compi Josian, que he trabajado con él hace muchos juegos, entre otras que ahora he estado trabajando en Tequila. Snago, también he estado haciendo sonidos para Snago, que es un juego sim, donde manejas a un gatete y haces cosas de Farming Simulator. Con dos, un juego que está publicando Atari, también hice aquí los sonidos, el juego no ha salido todavía, y podría seguir así, pero lo único que quiero que veáis es que solamente viendo la portada podéis ver la de juegos diferentes que son, la de estilos diferentes que he tenido que hacer a nivel de música y diseño, y cómo todo eso ha hecho que tenga que ir estudiando y aprendiendo a lo largo de mi carrera. Y ahora estoy trabajando en algo, haciendo música, diseño sonoro, y también estoy programando y haciendo cosas de game design. Aquí hago un poquito de todo. Entonces, como estamos en una sala de audio, quiero que escuchéis cosas. No hay mucho ruido, pero tampoco sé la potencia que tiene la tele, así que bueno, quiero que veáis un poquito el tráiler de algo para que veáis lo que estoy haciendo aquí. Siento su voz en mi guitarra, noto en mis dedos el olor, escucho a través de la madera gritos de desesperación. Dime que no es por ti, dime que dirás por mí. Cuando no tienes más que dar y ya nada más hay que respirar, nada más hay que respirar. Entonces, el trailer de un juego que anunciamos en agosto, este juego lo está publicando Panic, que no sé si os suena, es un publisher que ha publicado jueguitos como Firewatch, Better Bus Game, han sacado consolita esta pequeñita que se llama Players. Y bueno, también os quería enseñar este trailer porque creo que es interesante también que veáis que en este caso, aquí estoy haciendo todo el audio y aquí, claro, surgía la idea, por ejemplo, de hacer una canción para un trailer o para el juego, una canción como entendemos una canción, que es música y letra. Entonces es algo que bueno, que quiero que entendáis que al final una persona de audio tiene que saber de muchas cositas. Y por supuesto, ¿qué os voy a contar? Porque todavía no he contado absolutamente nada. Primero, una brevísima introducción sobre qué es el audio en jueguitos, que quizás todos sabemos lo que es la música y los sonidos, pero realmente no sabemos lo que es música y sonido. Hablar un poquito de la música, un poquito de los sonidos por separado, y luego sí entrar un poquito en lo que es el flujo de trabajo de las personas de audio con otros departamentos y cómo se puede mejorar por un lado esa comunicación y por otro lado pues lo que viene a ser la organización y clasificación de assets, que también es muy importante. Y por último, pues preguntitas, ¿no? El audio en jueguitos. Y voy a empezar por quizás la pregunta más abstracta por la que se puede empezar, que qué es música y qué es sonido y cómo lo diferenciamos y qué pasa, ¿no? Dentro del videojuego. Y por supuesto una pregunta bastante difícil de responder, pero creo que es muy interesante plantearse esta pregunta porque en un videojuego nos vamos a encontrar con muchos problemas
y es muy útil saber distinguir entre música y videojuego, y sonido, perdón. Y lo que os quería preguntar es que me he preguntado esto, y como estamos en un bar, yo creo que está bueno preguntarlo. ¿Quiénes de aquí están haciendo jueguitos de manera profesional o que estén haciendo jueguitos? ¿Podéis levantar la mano que os vea? Ok, bastante. ¿Y gente que se dedique al audio de juego? Ok, audio vale todo. Audio vale todo. Ok, también es para saber cómo me refiero a vosotros. Pero sí, la charla está un poco enfocada a personas que trabajan con audio, aunque sea de manera indirecta. Porque al final cuando tú estás programando un videojuego, estás haciendo diseño de juego, tienes en cuenta el audio, aunque no lo hagas. Y entonces para responder a esta pregunta, les voy a dar una definición que me gusta mucho, en el que compara la música con el ruido. No música con sonido, pero creo que es muy útil para todos. Y básicamente en ese hashtag mucho texto, lo que quiere decir es que esta diferencia no la da tanto la naturaleza del sonido de la música, sino del contexto en el que nos encontramos. Eso es súper importante. Y con contexto me refiero no solamente a la situación, sino también a la educación que hemos recibido nosotros y a lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor. Entonces realmente depende del individuo y de su contexto más que del propio audio en sí. Y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante claro, y es como cuando vas por la calle y escuchas una sirena, ¿no? Entonces vas con un amigo o una amiga y escuchas una sirena y tú no le dices ¿qué música está sonando ahí, no? Para referirte a la sirena, que es muy raro. Tú dices, oye, ¿qué es ese sonido, no? Refiriéndote a la sirena y ya sabes, puede ser una ambulancia o lo que sea. Pero, por ejemplo, hay un compositor del siglo XX que se llama Valés que él destacaba, entre otras cosas, por hacer música para muchos instrumentistas de percusión. Y dentro de esa obra, pues ponía sirenas. Y claro, esa partitura la tocaba un instrumentista, un percusionista, y la partitura le aparecía cómo tenía que tocar esa sirena. Entonces yo quizás, en ese contexto, cuando estoy escuchando ese sonido, yo no lo llamo sonido, yo lo llamo música, porque dentro de ese contexto, para mí, esa sirena adquiere una connotación musical. ¿Vale? Entonces, eso yo lo veo muy importante para cuando nosotros estamos haciendo un videojuego, el cómo podemos distinguir entre música y sonido y qué prioridad es la que le damos. Entonces, claro, por supuesto, ni a grandes rasgos, todos sabemos que los videojuegos son medios no lineales, a diferencia de otros medios visuales como el cine. Un juego está continuamente cambiando ante diferentes estímulos y conviene repasar, porque bueno, eso a nivel general, pero por supuesto en el nivel de audio, lo podemos clasificar en la reactividad y la linealidad, y es que si nos fijamos en la reactividad, en cómo se comporta el audio según los diferentes elementos del videojuego, lo podemos clasificar por audio interactivo o adaptativo. Que básicamente la diferencia es que en un audio interactivo, como sabemos lo que es cuando tú pulsas un botón de salto, el jugador salta y se reproduce el sonido de salto, ¿no? Estamos interactuando directamente con ese parámetro. Y la adaptatividad, en cambio, juega con otros parámetros como pueden ser el ciclo de día y de noche, que son parámetros que hay dentro del videojuego, pero que el jugador no controla directamente. A lo mejor puedes intentar trucarlo porque eres consciente de que va cambiando el audio según el día y la noche, pero son parámetros internos del videojuego. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el Zelda Breath of the Wild, que cambia la música y los ambientes completamente según sea de día y de noche, pero el jugador realmente es complicado que pueda cambiar eso adrede. Y luego la linealidad, por supuesto, y es que a pesar de que los videojuegos son un medio no lineal, el audio puede ser lineal o no lineal. Lineal nos podemos imaginar, por supuesto, una música en bucle que se reproduce en todo el tipo de fondos, por ejemplo, ¿no? O un audio que siempre que el jugador salta se reproduce de la misma manera. Pero luego también tenemos otros medios no lineales. Entonces, según diferentes parámetros que hay dentro del videojuego, esta música puede cambiar o estos sonidos pueden cambiar. Y ahora, esta es larga lista. Claro, yo aquí lo veo muy pequeñito, bueno, aquí se ve bien, no parece tan grande. Básicamente os desgloso un poquito lo que hace una persona de audio, sobre todo estoy hablando de lo indie o lo AA. Y es que creo que conviene saber que en la empresa AAA o en el cine todas las tareas de audio están súper estratificadas. Eso significa que normalmente un compositor se dedica a componer y ya. Un orquestador se dedica a orquestar y ya. Hay un mezclador, hay un editor, todo está súper estratificado. Normalmente cuando tú vas a una jam y ves a una persona de audio que dice quiero hacer audio, realmente se encuentra con una larga lista de cosas que tiene que hacer, de las cuales no tiene por qué tener absolutamente ni idea. Porque yo tampoco tenía ni idea. Yo estaba estudiando composición
yo estaba empezando a aprender a componer, que no significaba que supiese componer. Sé que eso se llega a saber en algún momento, ¿no?, de la vida. Y entonces, pues bueno, os desgloso ahí un poco la lista, que va a ser componer, editar, producir, mezclar, luego si quieres diseñar sonidos, también por supuesto tienes que testear estos sonidos, aunque como la serie ha dicho, hay equipos de testing y QA, pues hay equipos pequeños donde no se puede contratar a una persona, así lo tienes que hacer tú, se tiene que programar. Y todo esto, pues básicamente viene a decir, oye, lo de audio quizás a veces no tenemos que comer todo hecho y hay que tener empatía porque lo mismo no hacemos todo bien porque es muy difícil hacerlo todo bien, ¿no? Y ahora ya paso a la música, más concretamente. Y ya que hemos dicho un poco la diferencia que hay entre la música y los sonidos, hablando de funcionalidad, de verdad que dentro del videojuego tiene una función parecida, no igual pero parecida, y es que tenemos dos puntos importantes. Por un lado, la música sirve para aumentar la inmersión del jugador dentro del videojuego, tiene un componente emotivo súper fuerte. Y luego por otro lado para ofrecer feedback, porque nos ofrece muchísima información de la cual quizás no somos del todo conscientes, pero que hace que todo sea mucho más creíble y que juguemos de una manera mucho más cómoda, ¿no?, dentro del videojuego. Y he hecho una clasificación súper rápida, por si os puede ayudar luego a la hora de ver la función que puede tener la música dentro del videojuego. Por un lado está el score, básicamente la banda sonora, como entendemos banda sonora, que es la música que ponemos dentro del videojuego. Pero luego tenemos, por un lado, la música licenciada, que se basa básicamente en si hay una canción que nos gusta, que ya existe. Por ejemplo, hay un tema de Rosalía que me flipa y yo quiero incluirlo dentro del videojuego. Vale, pues eso hay que pagarlo, hay que contarse con la discográfica, con el autor, hay que pagar un dinero y meterlo dentro del videojuego. De hecho, es un recurso que se usa mucho tanto en las películas como en los videojuegos. Luego el source music, que se caracteriza por música que sale de determinado medio, muy concreto. Por ejemplo, tenemos una radio en el videojuego y queremos que se produzca música, pero no estamos licenciando música y tampoco realmente estamos componiendo una música que se considere banda sonora, ¿no? Estamos haciendo una música única pero que se reproduzca dentro de la radio. Y luego los stingers, que vamos a hablar más adelante de ellos, es importante que sepamos, y básicamente denotan un cambio de jugabilidad dentro del juego y pueden ser clasificados como música o como sonora. Y ahora todo esto quizá puede parecer teórico o incluso puede parecer que lo sepáis, pero está muy bien ponerle nombre porque al final estos son recursos que aunque no seáis personas de audio, os pueden servir para luego decirle a la gente de audio qué es lo que queréis buscar y que todo sea mucho más enriquecedor y que podáis comunicar mejor con la persona de audio. Entonces, hay dos categorías guay con las que puedes diferenciar la música y es por la diégesis y la empatía. La diégesis es básicamente si podemos identificar, si el personaje dentro del videojuego puede identificar la fuente de música dentro del videojuego. Entonces podemos clasificarlo en diegética, que la podemos identificar, y no diegética, que no la podemos identificar. Y quería poner un ejemplito que creo que se ve bastante bien. ¿Lo podemos ver? No. Perfecto. Entonces, me gusta poner este ejemplo del Bioshock Infinity, que tiene muchos momentos de música diegética, y en este caso es un Bar vs. Quartet que está tocando en esa zona, y tú como jugador lo ves y lo ves interpretar esa canción y sabes que está ahí, sabes que está ahí. Y eso te da también muchísima información. Que por cierto Bioshock Infinity en este caso lo hace muy bien porque solamente analizando la música puedes ver muchísimas cosas en el lore del videojuego, en qué año se sitúa, por qué no encaja la música que escuchas dentro del videojuego en la que debería sonar según la época, te dan muchas pistas sobre lo que está sucediendo y eso en este caso gracias a la música digital. Luego música no diegética, por lo que tenemos una música que no podemos identificar, una música que hay de fondo, que nos evoca tal cosa. Y luego la empatía, que generalmente la música que escuchamos siempre suele ser música empática, eso quiere decir que música que enfatiza aquella emoción de lo que creemos que estamos percibiendo en la pantalla. Por ejemplo, hay una escena de acción y escuchamos una música épica de acción, ¿no? Y eso hace que nos sintamos como mejor, ¿no? Como que acompañe esa escena. Pero sin embargo hay veces que esto no es así y escucho lo contrario, sino que escuchamos una música que pretende transmitir lo contrario o algo muy contrastante con lo que realmente estamos percibiendo dentro del videojuego. Y quería poner un ejemplo
En este caso de el Bioshock 1, no me he dado cuenta que he puesto los Bioshock, no me pagan, pero... Y bueno, Bioshock 1, que es un juego, si lo habéis jugado, bastante macabro, tiene una historia bastante macabra. Y en esta parte justo, tú como jugador estás en un teatro donde hay un artista, Sam Cohen, que está completamente loco, que hace pasar por una actitud de pruebas horribles. Y digamos que en una de las últimas partes pues, tiene que combatir contra un montón de enemigos pegándole escopetazos, es decir, además acción básica, ¿no? Sin embargo, la música que suena es el Vals de las Flores, ¿no? Y contrasta completamente. Claro, entonces como le estoy pegando un escopetazo a alguien en la cara, pues está sonando un vals, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y claro, esto además tiene sentido en la historia, porque justo además se veis cuenta te están alumbrando mientras vas andando, porque parece que eres el protagonista de una obra de teatro, te están poniendo un vals, realmente todo tiene sentido con la historia, está justificado, pero no tendría por qué echarlo, simplemente podría ser una música que transmite lo contrario. Y esto, aunque parezca que no, muchas veces realza, ¿no? Le da mucha más potencia a esa escena. Y un recurso que sean músicos o no, os puede servir a la hora de pensar en cómo hacer un videojuego, porque son recursos que se pueden usar perfectamente, ¿no? Así. Vale, entonces como funciones, luego hablamos de funciones de la música, y esto simplemente os pongo nombres raros, pero que creo que es importante que identifiquéis. Y es que dentro de la música lineal, que es lo que entendemos por música de fondo en bucle, dentro de un videojuego, hay muchos recursos que se pueden usar, que estos son cosas que yo como persona de audio puedo entender. Y quizás no es tan claro por el tipo de educación musical que tenemos, porque simplemente no sabemos respeto. Pero que está súper bien que sepamos llamar las cosas por su nombre, porque aunque no sepamos mucho de la teoría de este tema, si sabemos identificar distintos elementos, es mucho más fácil trabajar con una persona de hoy y decirle, oye, no me gusta esto concreto, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? En vez de decir no me gusta, no encaja en general, que es muy difuso y que quizás para arreglar eso pues tardamos mucho. Entonces algunos de los elementos pues son si a lo mejor funciona el desarrollo melódico, si podemos jugar con la variación armónica, el tipo de instrumentación, orquestación, ¿no? ¿Qué instrumento me gusta? A lo mejor no me gusta hacerlo bien en piano, lo prefiero en el oboe, o lo que sea, ¿no? Luego el uso de la forma musical, si queremos que tenga unas partes determinadas, de hecho nos sirve mucho para decir si es aburrido a lo mejor el tema, no, a lo mejor queremos que tenga partes más contrastantes. El dinamismo musical, si queremos que la música sea más piano, más fuerte, pero no solamente eso, sino la tensión que hay a lo largo de la obra. O sea, la tensión de la obra está arriba del todo siempre, quizás es aburrido, quizás necesitamos que esa tensión venga un poco más tarde. Todo eso son elementos que, aunque no seamos músicos, sí podemos tener una idea básica de lo que es para luego comunicárselo a la persona de audio que está trabajando. Y luego, pues, por supuesto, tenemos también la música no lineal, que es aquella que cambia conforme va pasando el tiempo, y que yo resumo aquí en esos dos grandes paneles, que es la música por un lado, la sincronización vertical y la horizontal. He puesto ejemplos porque creo que se entiende mucho mejor. Por un lado tenemos la vertical, que podemos imaginarnos la música como una tabla en diferentes capas, donde las capas se van activando y se van desactivando según diferentes parámetros que se ven dentro del videojuego. Un ejemplo que me gusta mucho aparece en Portal, que, bueno, para los que no lo conozcáis, es un juego básicamente de puzzles, mecánica de puzzles, y en este caso la música va añadiendo capas según el jugador vaya resolviendo esos puzzles, aunque no lo haya completado todavía. Y eso hace por un lado que le dé variabilidad a la música y por otro le da un feedback al jugador, aunque no sea consciente, de que lo está haciendo bien. He hecho spoiler. Ahí va. Ah, ¿verdad? Que tenemos que... Ahí va. Entonces ahora cuando pongo el láser, si escucháis,
se añade otra capa ahora. Y ahora otra capa. It's not just a Vale, nice. entonces se van añadiendo capas que en este caso tampoco sé cómo se escucha ya el fondo ni nada, pero es verdad que se añaden capas de sintetizadores que son sutiles, pero sobre la variabilidad y el jugador dice algo estoy haciendo porque la música está cambiando, ¿no? Esos son otros recursos que podéis tener en cuenta. Y luego tenemos la horizontal, que es en vez de añadir o quitar capas, pues es cómo pasamos de un trozo de música a otro, ¿no? De manera horizontal. Por un lado tenemos el crossfading, que es lo que todos sabemos de, vale, que la música anterior empieza a bajar el volumen, mientras la siguiente empieza a subir el volumen. Que aunque parezca básico, porque el método es básico, depende aquí mucho del material musical que se esté usando, puede quedar muy bien. Entonces pongo un ejemplo de Pam Pam, que es un poco de puzzles, que la banda sonora está hecha sobre todo con sintetizadores y texturas muy lentas. Y eso hace que realmente no necesites un sistema complejo de audio para que no se noten las transiciones, sino que ya la propia música es propensa a que simplemente con subir y bajar el volumen la transición sea muy sutil. Entonces aquí vemos el paso de un bioma a otro y de esa manera subir. Lo voy a poner un poquito más para atrás. Entonces ha cambiado la música de un idioma a otro. Es decir, ha sido sutil para mí aquí, allí yo creo que no se ha escuchado nada, pero os lo podéis imaginar. Luego tenemos el phrase dancing, que básicamente en lo que se basa es en que el track espera a que termine una frase musical o a que llegue a un punto determinado para pasar al siguiente track. Esto se puede configurar de muchas maneras, pero esto lo que hace es que no se capte esa frase musical. No piensas en una melodía, pues dices, vale, espérate a que termine esa melodía y luego pasas a lo siguiente. Un ejemplo que me gusta poner es el de Monkey Island, que lo hacía ya hace 30 años y Dios, 30 años. Y entonces cuando pasas de una zona a otra, la música cambia, pero no cambia justo cuando pasas de una zona a otra, sino que espera a que la melodía llegue a un punto determinado para ya pasar al siguiente track. A ver si se escucha un poquito. Vale, no sé si se ha escuchado, también es sutil, pero cuando hemos pasado de la primera instancia afuera, hay muchos esperar un poquito y ya son un acordeón. Y luego el acordeón aquí justo desaparece al rato y entra y en el track aparece la percusión. Entonces, todo eso son cambios que los que esperamos que termine una frase para justo entrar al siguiente track. Y ya por último, estamos con la pista fuente, que digamos que pasa de un track a otro, pero poniendo un pequeño fragmento musical que haga de puente entre uno y otro. Y me gusta poner también, de nuevo, a Bioshock Infinity. No sabía que había puesto tanto Bioshock Infinity. Joder. Y entonces, en este caso, usa mucho la pista puente cuando pasamos a situaciones de combate, porque en Bioshock Infinity muchas veces, claro, no sabe el juego exactamente cuándo vas a pasar a esa zona de combate. Y en este caso pasamos de una parte de ambiente a una parte de acción usando una pista puente. Yo creo que eso sí se va a escuchar mejor. Vale, entonces, si os dais cuenta, cuando me he empezado justo a tocar esas cuerdas con esos acordes disonantes, esa parte realmente luego no se vuelve a repetir, sino que es la entrada que luego hace que entre la pista en bucle. Y bueno, aparte aquí pues cosas muy interesantes como el diseño sonoro, en el que cada vez que le pegas un headshot a un enemigo, también el SFX está orquestado con la música que está sonando de fondo. Bastante gratificante.
¿Por qué he contado todo esto? Porque aunque seáis solo personas de audio, es verdad que estos son elementos que se suelen tener muy en cuenta a la hora de trabajar y que como desarrolladores está muy guay que lo sepáis. No significa que lo sepáis hacer, pero decir, oye, quizás aquí la música cambia muy de repente, ¿qué podemos hacer? Y entonces ya sabéis este tipo de técnicas que se pueden hacer y que la podéis comentar con vuestras personas de audio. Y ya por último, hablar de la música procedural, súper rápido, pero básicamente la música procedural es aquella que se compone a tiempo real según un set de normas lógicos que nosotros establezcamos. Y creo que también es un approach súper interesante. Lo único que es mucho más complejo, tanto a nivel musical como a nivel de programación. Pero que hay juegos que hacen. En Ape Out lo hacen, en Ape Out de Simbolina, que su objetivo es escapar y empujar a los enemigos que se interponen entre sí, que no quieren que escapen. Y la música está hecha exclusivamente con un set de batería, donde los diferentes fragmentos musicales se reproducen a tiempo real según lo que se sucediendo dentro del videojuego. Entonces, en este caso, podéis ver cómo el juego empieza con la batería muy suave y luego sube de intensidad. Y todo eso lo está haciendo a tiempo real. Entonces hace que como que todo que se sienta muy orgánico, ¿no? Como que de verdad tú con lo que estás viviendo, la música te está acompañando al 100%. Ahí va. Y entonces ahora vamos a pasar a hablar de sonido, rápidamente. Por un lado, las funciones son muy semejantes a las de la música, el que la inmersión sea mucho mayor, y por supuesto presentar un feedback al jugador que le sea útil. El aspecto de diseño sonoro diría que tiene un componente creativo muy diferente al de la música, y la verdad es que hacemos cosas muy raras. Entonces, ejemplos, tenemos a esta mujer que trabajaba haciendo diseño sonoro para God of War, en este caso Foley, y vemos como aquí está haciendo Foley para una de las acciones en las que está estrangulando, ¿no? Claro, entonces tenía, si os dais cuenta, ha sido coger objetos que son un poco metálicos, que son de acuerdo, y empezar a moverlo de una manera concreta para imitar la imagen que estaba saliendo en ese momento, ¿no? Que era de estrangulación. Esos son los vídeos bonitos que se pueden subir a las redes sociales, y luego está lo que realmente hacemos, que es explorar constantemente los sonidos que tenemos a nuestro alrededor para luego usarlos de cualquier manera, ¿no? Entonces, este es el vídeo real de lo que hacen en diseño de los sonidos. Something you see every day. Cardboard's an amazing prop. Kind of gross. But sometimes you're really dead to like, Entonces, you know, get like some funny little characteristics to make so someone's like sliding down the glass window. It was just so great depth to entonces claro, esta tía estaba súper emocionada porque había escupido ahí en el cristal y a mí empezamos a ver así todo lo que y dice, esto suena guapísimo, lo voy a usar muchísimo en todos los juegos, ¿no? Pues realmente digamos que ese es... Cuando hacemos diseño sonoro es un poco eso, no tanto, pero es verdad que es con sonidos cotidianos y que nos pueden parecer como esos mundanos que vemos todos los días, ¿para qué, no? Y pues realmente todo ese tipo de sonidos nos pueden resultar súper útiles para hacer diseño sonoro. Ahí va. Y entonces, muy resumido, pues los sonidos los vamos a clasificar como ambientes, echamos un enfoque para esos sonidos, un enfoque, Foley, que son los movimientos de los personajes, luego los efectos de sonido, que ya estamos hablando de sonidos que están más sintetizados, como por ejemplo sonidos de habilidades o cosas así, luego hablo de equipamiento o armas, que por supuesto conviene incidir en que cuando hacemos diseño sonoro no estamos pensando en hacer cosas realistas, no tiene por qué, porque de hecho el disparo suena como si fuese un disparo real
suena como si fuese un petardo. Pero realmente en los videojuegos o en las películas nosotros escuchamos algo completamente diferente. Y es porque cuando pensamos en diseño sonoro estamos buscando en hacer sonidos que se parezcan a lo real, que lo podamos percibir como que viene de esa fuente, pero que nos produzca mucho placer. Porque si escuchamos realmente disparos reales, en películas de acción perderían muchísimo. Y luego también UI, que son sonidos bastante abstractos, ¿no? Y entonces, como técnicas que usamos, sin entrar en muchos detalles, pero las técnicas de grabación son súper importantes. No es lo mismo grabar una grabación de campo que grabar en tu casa, que el micro usas para grabar, lo usas en estéreo, lo haces en mono. Luego la edición, tienes que limpiar el audio o no, tienes que lo suyo es coger la parte que más te gusta, a lo mejor solo te gusta al principio, a lo mejor solo la cola del sonido, todo eso hay que tener en cuenta. El layering, que básicamente es la composición por capas, que yo diría que es de lo más importante a la hora de hacer diseño sonoro, porque normalmente nosotros pensamos en la desfragmentación de un sonido por capas, ¿no? Entonces, si hay un disparo, yo no pienso en un sonido de disparo, yo pienso en, vale, cuando dispara, rebota la placa metálica, entonces es un sonido de metal. ¿Suena cuando le da el gatillo? No suena. ¿Qué tipo de arma es? ¿Es antigua? ¿Es moderna? Está en un espacio donde hay mucha reverberación, no hay. ¿Cómo quiero que sea el disparo? Quiero que suene muy fuerte, que no suene, que tenga punch. Todo eso son cosas que nos planteamos y cada uno va en una capa diferente que vamos configurando. Luego está el DSP, que es el procesamiento digital, básicamente el añadir plugins, si queremos que suene con más distorsión, con más delay, ese tipo de cosas. Y luego la síntesis, pues si queremos con un sinte analógico digital, sintetizar esos sonidos, ya sea para hacer sonidos nuevos o para recrear sonidos que ya tenemos como referencia. Y he puesto un par de ejemplos que he hecho yo, que grabé y lo subí, no sé por qué lo he especificado, simplemente lo he puesto ahí. Y entonces, por un lado, voy a poner una cosilla que hice para Locomotive, recuerdo que os he hablado antes, con un muy breve resumen del proceso. Entonces ahí tengo que hacer el sonido del ventilador, lo grabo. Ahí hago todo ese proceso de layering, edición, proceso. En este caso uso un middleware, Fmod, y queda así. Ahí está. Entonces, son los procesos que he dicho y lo único que decir que usé middleware, estamos trabajando ahí con Fmod, y que en ese caso lo que hice fue designar una zona de lupeo, porque yo no sabía en ese momento cuánto iba a durar la animación del ventilador. Y allí, claro, digo, no voy a sincronizar el frame porque esto puede cambiar. Entonces lo que hice fue, vale, va a empezar y se va a poner el loop. Entonces yo tuve que trabajar en un loop que no se notase con el para volver a empezar, que con un ventilador es bastante complicado. Y luego pues que le mandase una señal cuando había terminado ya de usar el ventilador que se le guardaba para ir a esa parte final. Y ya otro ejemplo también que creo que es curioso, en este caso era haciendo sonidos para cuando en un juego de golf pues metían la bola en el hoyo. Ah, que lo he cortado. Ahí está el proceso de layering. Entonces ahí estoy usando unos cubos pegados y metí las dos dentro, empecé a darle golpe de determinada manera que pensaba que podía sonar semejante a cosa. Vamos. Vale, y entonces pues simplemente tener en cuenta que vale, ese es el proceso que he hecho yo como persona de audio, pero luego queda la implementación, ya que pensar en muchas cositas que estos desarrolladores también lo podéis tener en cuenta. Y es que, vale, ya está el audio, pero ¿qué pasa con el audio cuando está dentro del videojuego? Por un lado, hay variación dentro de ese sonido, es decir, yo puedo decir que cada vez que se reproduzca ese sonido cambia la altura, cambia la dinámica. Por otro lado, incluso me cambia el timbre, puedo poner ecualizador para que suene como un poco más opaco. El offset, que básicamente sí que se reproduce un poquito más tarde o antes. Luego, la variación entre esos sonidos, quizás tengo, en vez de un sonido de cubineta de lado, pues tengo cuatro y quiero que esos cuatro se vayan alternando, pero puedo decir cómo se alternan, a lo mejor que es una secuencia concreta.
o quiero que sea completamente aleatoria, o quiero que no se repita ninguno que terminen de reproducirse todos los anteriores. Todo eso son cosas que podemos pensar antes de integrarlo. Y bueno, por supuesto, si queremos algún Miniature, que es un software que actúa entre, digamos, los assets de audio, que en mi trabajo con personas de audio, y el motor del videojuego. Y claro, José hablando de Stinger, pero no ha dicho absolutamente nada. Pero sí, efectivamente los Stingers son pequeñas piezas sonoras que se denotan un cambio de jugabilidad dentro del videojuego. Y esto es muy interesante porque hay mucha libertad que de hecho y esto se usa constantemente en todos los videojuegos. Y puede ser musical o puede ser sonoro. Pero eso, como he dicho, lo decidimos al final nosotros, que somos los que percibimos eso de una manera u otra. Pero justo creo que The Witcher 3 tiene varios ejemplos donde podemos distinguir muy bien si usa esos Stingers como sonido o como música. Os doy la pista porque no sé si se va a escuchar mucho, pero el primero lo voy a poner un poquito antes. Un poquito antes, sí, me sale, ¿no? Yo creo que lo podemos ver aquí. Ah, que le estoy dando. Bueno, que el primero. Ahí escuchamos como una serie de armaduras que caen. Y ahora escuchamos unos redobles con una serie de voces. Entonces, al principio era para decir que se había actualizado una misión y básicamente ha sido un sonido de Foley con armadura, cuero, que se ha tirado al suelo, se ha golpeado de una manera específica, y eso nos denota eso que ha pasado en el juego. Y lo siguiente es un pequeño fragmento musical que vemos claramente como son dos redobles, una voz que nos dice que hemos subido de nivel. Entonces, se puede enfocar en mil maneras diferentes y creo que es interesante que lo podamos tener en cuenta. Y ya para ir terminando, que creo que es quizás lo más importante a la hora de trabajar con personas de audio, es entender el flujo de trabajo. De que por un lado, por supuesto, empezamos con la planificación, es decir, de qué va el proyecto, el presupuesto del proyecto, porque según eso quizás hacemos una cosa u otra, la deadline del proyecto. Luego, por supuesto, pues estamos definiendo qué es el proyecto, ¿no? Como tal, con el documento general de diseño que pongo ahí, y también el MDD y SDD, que no son ningún tipo de estupefacientes, sino que realmente es lo mismo que el CDD, pero hablando más acerca de la música o del sonido, aunque normalmente se incluye dentro del CDD. Por supuesto, ya pasamos a las referencias, son súper importantes las referencias para nosotros. Y empezamos ya a seleccionar materiales más concretos. Oye, este juego retro, la verdad es que me interesa muchísimo que sea chico, perfecto, pues ya eso es algo que nos resulta muy útil. Ahí está. Y luego empezamos ya a entregar demos, mockups, poco a poco, seguimos implementando, vamos viendo qué sucede dentro del videojuego. Y por supuesto empieza el proceso de iteración, que creo que es de lo más importante, porque ahí es donde se ve realmente si lo que estamos haciendo funciona dentro del videojuego, que es algo que no lo voy a olvidar nunca. No estamos haciendo, en mi caso yo no estoy haciendo música, ni estoy haciendo sonido por el mero placer de hacer música y sonido, sino que eso tiene que funcionar dentro de un videojuego. Y a lo mejor la música que hago es la mejor canción de 2023, pero no pega en absoluto con el videojuego que estoy haciendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, por eso hay que escuchar, en nuestro caso, al resto del equipo, diseñadores, programadores, que son los que están jugando también y ven cómo funciona eso. Y luego, por supuesto, una vez está terminado todo, pues a escuchar las cosas dentro del videojuego, porque hay que escuchar volúmenes. Tenemos que ver también qué música es más importante dentro del juego, o si los sonidos son más importantes, o de que hay demasiados sonidos a la vez. ¿Qué tiene prioridad? Porque a lo mejor, sobre todo en juegos de grandes dimensiones, se reproducen 50 sonidos a la vez, quizás no necesito que se reproduzcan esos 50 sonidos a la vez. Todas esas son cosas que hay que tener en cuenta también. Y entonces, aquí pongo una pequeña diapositiva de cómo usar referencias correctamente. Y de hecho, por un lado va para nosotros como personas de audio intentar ver cómo el desarrollador nos puede transmitir mejor lo que piensa, y al revés, como un desarrollador puede decirle de audio, oye, quiero que eso sea así. Entonces, por ejemplo, parámetros que podemos usar son las emociones. Quiero que esto sea triste, quiero que esto sea feliz, quiero que esto sea algo. ¿Es ambiguo? Sí, pero nos puede resultar útil. Y a partir de ahí vamos acotando. La base estilística, por ejemplo, si es un juego como Cuphead, pues a lo mejor le dijeron que queremos un jazz de la época. Bueno, pues ya es un estilo al que podemos tirar, ¿no? Luego la instrumentación, orquestación, por supuesto. Mira, aquí quiero
un cuarteto de cuerda, o lo que sea, me apetece muchísimo, ¿no? Pues ya podemos ir trabajando con eso. O mira, de verdad, el sabor me encanta, pero para este juego no, ¿verdad? No usamos sabor, ¿no? Eso también tiene que ver con el timbre, la consonancia y la disonancia, que quizás es un concepto abstracto, porque también depende de cada uno, pero si nos vamos quizás al contexto cultural que nos podemos encontrar todos, podemos ver cómo la música de terror en general nos puede parecer disonante, nos puede parecer algo áspero al oído, ¿no? Algo que nos produce ese tipo de fricción, ese tipo de tensión. Sin embargo, otra música, como por ejemplo lo que consideramos ahora como música clásica, o lo que podemos considerar en las películas clásicas por la música romana, eso son cosas que nos parecen consonantes, no nos parece que tenga mucha fricción sobre el oído, ¿no? Por eso esas cosas son importantes. O igual la forma musical. Oye, es que esto es una parte que la he repetido 10 veces, quizás me parece repetitivo, ¿no? O quizás podríamos darle variación, eso son cosas muy guays también. Y el cómo iterar. Esto es el mucho texto por excelencia, no os preocupéis, lo voy a decir yo ahora. Y es que diría que eso es lo más importante para. Esto va enfocado para las personas de audio, pero realmente también a cualquier persona de un ámbito artístico. Y es que creo que nosotros tenemos que aprender, o yo algo que he intentado aprender con el tiempo, es a desechar trabajo. Todo lo que estamos haciendo se puede tirar, ir a la basura. Y no es para nada malo, sino que es parte de nuestro trabajo. A lo mejor yo llevo trabajando un tiempo en una obra musical o en varios sonidos para un personaje, y a lo mejor ese personaje cambia, o a lo mejor lo pruebo y digo, es que no encaja nada, y me he tirado 2 semanas haciendo eso, pero se tiene que tirar. Y algo lo que tenemos que estar preparados, y no significa eso ni mucho menos un fracaso, sino que es parte de nuestro trabajo. Y por supuesto, añado la palabra empatía, esto lo podemos aplicar a quizás todas las partes de nuestra vida, nos hablaríamos bastantes sesiones con el psicólogo. Y básicamente lo que quiero decir aquí con empatía es que hay que saber dar feedback y pensar que la persona que está dando feedback es una persona, es un contribuyo que trabaja contigo. Hecho tanto para las personas de audio como los demás, y por los demás con las personas de audio, por supuesto. Y digo eso porque básicamente hay que evitar decir que el trabajo de tu compi es una mierda. Lo digo así porque lo he escuchado así, con esas palabras. Quizá hay que evitar decir también cosas como que no te gusta e irte, porque eso es como dejarte visto en WhatsApp cuando le has dicho que te ha pasado algo chunguísimo. Son esas cosas que tenemos que tener en cuenta y ver que hay una persona detrás. Entonces lo suyo es decir, oye, me ha encantado eso que has hecho, pero quizás podríamos mejorar esto y decir una de tantas cosas que he dicho a lo largo de la presentación y decir, oye, porque es lícito, es que tampoco tienes que decirle a una persona que todo está bien, porque no es verdad, y no hay mucho que es algo artístico, y que podemos estar haciendo videojuegos 2 años, podemos estar 10 años desarrollando videojuegos. Como decía Araceli, testeando, bueno, no puedo testear 10 años sin que el mismo juego, seguro que se me sale más falla. Es algo muy complicado. Entonces, por eso, yo creo que es muy importante decir, oye, esto está bien, pero esto lo podríamos cambiar, pero decir, oye, quizás no me gusta esa melodía, por lo que sea, porque tal, y lo justificas, y la persona de audio lo acepta, y lo trabajáis y todo lo que. Y entonces, esto es una chuletilla que he puesto porque a la persona de audio muchas veces se nos olvida que la otra persona no tiene por qué saber el estado de tu trabajo. Y más con el audio, que es algo súper abstracto. Entonces podemos decir en qué fase de audio está. Yo, por ejemplo, puedo entregar un sonido y decir, mira, ahora mismo del sonido solo quiero que veas si encaja con la estética del juego, porque es sci-fi. Y a lo mejor has hecho simplemente algo que se parezca a sci-fi, pero no tiene nada que ver con esa animación concreta de la que le está haciendo sonido. Y ya la otra persona te dice, vale, me gusta que sea sci-fi. Pasas al siguiente. Y ahí dices, vale, pues ahora quiero centrarme en que vaya con la animación, pero solo con los tiempos. A lo mejor el sintetizador lo voy a cambiar, vale, pues y ya la otra persona sabe perfectamente lo que tú estás haciendo y qué puede hacer para ayudarte. Porque muchas veces pecamos de enviar una cosa y claro, la otra persona dice que envía esa cosa. Y más en el audio, que es algo súper abstracto y que no tiene por qué saber nada de eso. Y a lo mejor la otra persona dice que no me gusta, tiene todo su derecho. Pero es que a lo mejor no le han dicho que tiene que centrarse, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas pueden hacer que mejore un montón la comunicación, el flujo de trabajo, que se tiren menos cosas y que haya mejor feeling también dentro de la empresa o dentro del trabajo. Y ya por último, antes de pasar, pues deciros, pues he hecho la ayuda,
que yo normalmente lo que hago es trabajar, bueno, yo suelo trabajar comunicándome en Discord o Slack, pero para organizarme uso Notion, sobre todo, que es una wiki. Primero de todo, Notion no me paga, debería, pero no me paga. Y Notion es una wiki donde puedes hacer básicamente de todo, puedes hacer cosas tipo lo que se hace en Trello, en Hackaplan, pero también puedes hacer tablas, puedes escribir referencias, y está muy guay para tú hacerte tu base de datos cuando estás haciendo un proyecto. Por ejemplo, hacer un GDT ahí yo creo que está súper bien, porque puedes insertar cosas y echar todo muy mal, es genial. Yo he hecho Google Sheets porque en mi caso, a mí me gusta mucho hacerme tablas de música y sonidos para tener todo muy organizado, porque si estás haciendo 50 sonidos quizás te da igual, pero cuando vas a hacer 500 700 sonidos por proyecto es una medida. Y bueno, pues en mi caso Notion no tiraba más, me dijo que quizás ha pasado de 500 y ya no respondemos más a eso, así que en ese caso pues Google Sheets funciona muy bien. Y aquí pongo fotitos que quizás os pueden resultar útiles. En ese caso, pues eso es Notion, donde ahí tenía un montón de referencias, creo que eso era para elegir. Entonces estaba viendo cómo podía hacer temas nuevos, cómo remasterizar los antiguos, cómo hacer ese tipo de cosas. Y ahí he hecho yo comentándome a mí mismo, porque es lo que es, ¿no? Y estaba poniéndome unas cuantas notas sobre determinados temas. Y aquí también, pues, justo una tabla en Notion de cómo me organizaba con los sonidos, la nomenclatura y demás. Y luego abajo he puesto, esto es un template que tengo en Google Sheets, pero que voy cambiando continuamente, de cómo me voy organizando con los sonidos, porque también por supuesto dentro del proyecto. Pero hay cosas que son importantes siempre, por ejemplo, asignar un número, quizás es mucho más fácil llamar a un sonido por el número 567, porque es mucho más fácil identificarlo. El nombre del archivo, eso es súper importante, llamar siempre los sonidos o los ficheros de audio, lo que sea, de la misma manera en online o fuera, porque es que si no, es muy difícil comunicarse y se tarda mucho más. Y luego pones aquí chat asignado, si hay una descripción que pueda ayudar a los desarrolladores, eso es muy importante en el caso en el que implementen otras personas el sonido, yo dejarles lo más claro posible, dónde va, cómo se tiene que reproducir. Y luego poner notas, si están en formato de evento. Muy importante, aquí he añadido también la columna de si está apagado o no, ¿vale? No se lo olviden, no trabajamos con ella. Entonces, para que no se me olvide que hay que hacer factura de esos sonidos. Y bueno, yo creo que me he pasado mucho de tiempo, pero espero que os haya servido y cualquier pregunta puedan venir a decir. Muchísimas gracias, ha sido bastante interesante la charla. Entonces, pues, si alguien quiere hacer una preguntita en el momento, vale, perfecto. Quinta. Hola, pasa que recién estoy empezando a hacer música en el videojuego, estoy trabajando actualmente en el FMOD, haciendo música adaptativa, pero recientemente encontré el programa Wise. Me gustaría saber si me recomiendo seguir trabajando en el FMOD o empezar a trabajar en Wise, o lo desconozco, entonces esa es mi duda. Lo que es muy interesante la pregunta, porque esta pregunta que has hecho es como si prefieres PlayStation o Xbox, pero a nivel de audio, y es como una batalla que hay continuamente. La realidad es que creo que da un poco igual, porque a nivel funcional es muy parecido. Es verdad que normalmente en la empresa indie se suele usar más FMOD y en la empresa AAA WWise. Entonces es verdad que si tú quieres entrar a trabajar en una gran empresa como Ubisoft, normalmente en la oferta vas a ver que te piden como requisito saber conocimientos de WWise, no de FMOD. Y es verdad que ahí te van a pedir ese conocimiento específico. Entonces es verdad que depende del objetivo que quieres. Que tú quieres aprender y hacer tus cosas a nivel de música adaptativa y tal, FMOD te va a ir genial. Porque es que son prácticamente iguales, pero es verdad. Hablo iguales a nivel general, por supuesto. Y luego WWise, pues sí, quizás está más enfocado a empresas simple. ¿Alguna pregunta más? Voy a bueno, este chico primero y después Tengo una pregunta por algo. Vale. ¿Es una reflexión? No, no es una reflexión, es una pregunta. Como persona que ha pasado, digamos, de mezcla, producción y tal, de música más tradicional a videojuegos, ¿es difícil la adaptación de la mezcla, por ejemplo, al videojuego teniendo en cuenta el panning, el sonido, el foley, de la música ambiental? O sea, ¿cómo, es muy distinto cómo se encajan todos esos elementos a la hora de mezclar videojuegos?
Sí, es mucho más difícil y complejo porque realmente estás hablando de mezcla a nivel de volúmenes sobre todo y de la ecualización. Vale. Claro, al final, a ver, eso es algo que tuve que aprender porque obviamente en lo que es música clásica contemporánea no ves nada. Bueno, de hecho la mezcla es la has hecho componiendo. Es decir, yo cuando hacía obras para una orquesta, obviamente yo sabía que no iba a poder hacer un fade así y así, yo tenía que saber que el oboe en ese registro va a estar a tal volumen y es como algo muy analógico, ¿no? Y aquí en cambio de género tomamos muchas cosas en cuenta y claro, a lo mejor tienes que tener en cuenta que el jugador puede estar en una situación en la que haya muchos sonidos a la vez y a lo mejor tienes que bajar la música porque quieres que en ese momento los sonidos se escuchen. Hay muchísimos ejemplos de hecho, por ejemplo en Hades, no sé si lo conocéis, pero bueno, un roguelike que salió hace poco. Y que el diseño sonoro y la música están geniales. Y a mí lo que me sorprendió cuando lo jugué es cómo de vasto se baja la música cada vez que habla un personaje. Cada vez que hay un voiceover, normalmente en todos los videojuegos se baja un poquito la música, ¿no? Como diciendo, yo creo que quiero escuchar lo que está diciendo ahora mismo tal personaje porque es más relevante que la música de fondo. Y en el caso de Hades lo hace a unos niveles y dices, pero ¿dónde está la música? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Y entonces era una anécdota. Pero respondiendo a tu pregunta, sí que es súper complejo y realmente no hay ninguna teoría que te diga que está mezclado bien o mal, sino que es realmente tu oído, tu experiencia y la prioridad que tú le des dentro del videojuego a que quieres que se escuche mejor o peor. Y luego pues ya hay muchas técnicas que te ayudan a llevar eso para abajo, ya sea sidechain, compresión, ecualización por frecuencia y lo que son cosas más en la... Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a tu día a día como musical. En mi caso, por ejemplo, yo soy ilustradora y yo en mi día a día cuando veo películas, veo cosas en la calle, todo el rato pensando que si los colores que tienen, que si las sombras, que lo desconecto. ¿Tú, a ti te pasa en tu casa cuando ves películas y demás? Intento que no, pero sí. Sí, es que al final, no sé si la persona es de formación profesional. Es decir, yo creo que es muy difícil que no me pase, pero intento que no me pase relacionándolo con el trabajo. Digamos que, por ejemplo, yo ahora estoy sobre todo metidísimo con algo, por lo que he enseñado antes, pero estoy haciendo multitud de tareas diferentes que considero complejas respecto a lo que he hecho antes y donde tengo que seguir haciendo muchas cosas. Entonces yo intento que, claro, todo me parece inspirador. Yo estoy escuchando la gente ahí hablando y digo, guau, si me trajes una grabadora, eso es igual increíble que necesito para un bar de un juego en el que estoy haciendo. Me pongo ahí a grabarlo y digo, es decir, es como constantemente estoy intentando escuchar lo que hay a mi alrededor porque es algo que me gusta mucho y que hago sin darme cuenta. Lo importante es eso, no decir voy a grabar esto porque estoy trabajando en tal y local, sino decir, oye, me parece increíble el sonido ese, o en tu caso con la ilustración, guau, es que eso está flipante y lo voy a usar, pero para mí porque me gusta, porque es algo que me enriquece. Entonces, en mi caso yo lo que intento es que me siga pasando porque creo que es algo guay, es decir, porque voy a evitar centrarme en lo sonoro cuando mi oído está de toda esa manera. Pero es verdad que intentar decir, vale, voy a escucharlo porque me gusta, no porque voy a usar esto en tal juego mañana cuando trabaje porque no se ve. Porque entonces al final es lo mismo que no desconectar del trabajo y eso al final acarrea por consecuencias de salud mental. ¿De qué más, básicamente? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo ready? Vale, pues listo. Pues muchísimas gracias, Vicky, por dedicarnos este tiempo. Bueno, pues nada, ya hemos terminado la jornada del charlista de este 11 de noviembre aquí en el Drunkorama. Que bueno, agradecer al Drunko y a Dani por cedernos el espacio. Un aplauso para esa gente. Un aplauso para el Drunko. Muchísimas gracias, en serio. Y nada, Raúl, os va a contar otra cosa, pero ese iba a ser tú. Vale. Me toca a ti. Yo ya he hablado muchas veces. Entonces, Raúl va a comentar cosas interesantes respecto a 2024.
que son los proyectos que estamos haciendo. Así que el proyecto, ahora mismo. Vale. La emoción, pero no hay tanta emoción. Bueno, el proyecto creo que todo el mundo se lo puede prever un poco y es la Weekend 17. Por si alguien no lo sabe, va a ser del 26 al 28 de enero. Os podéis ir apuntando las fechitas en el calendario. A cerrar la agenda este fin de semana. Y bueno, que habrá charlitas de luz también. Todavía estamos viendo a quién invitar. O sea, estamos todavía preparando, pero el charlito de luz será el 25. El 25. El 25, que es el jueves, que lo haremos en el Polo Premier. Y como comentó Raúl, seremos sede oficial de la Global Game Jam una vez más, del 26 al 28 de enero. Y por último, antes de terminar con todo, en la última edición, no sé si os acordáis, pero las entradas duraron extremadamente poco, fueron 48 horas, entonces se van a poner a la venta el 5 de diciembre. Sacaremos un anuncio recordándolo, estarse atentos, no sabemos cuánto van a durar, depende de vosotros al final. Así que nada, estad atentos a las redes, estad atentos al Discord, tenemos ahí toda la comunicación y nos vemos en enero. Bueno, y se vienen sorpresas. Así. Sorpresas bonitas. Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas chulas. Estamos preparando cosas chulas que ya veréis. Esperemos con gusto. En resumen. Pero bueno, eso, como comentó Raúl, el 5 de diciembre sacamos las entradas, que yo me entraba y no me acordaba. Pero bueno, el 5 de diciembre sacamos las entradas, el 26 al 28 de enero es la número 17 de la Weekend y el 25 la charlita. Y ya está. Y nada, que muchísimas gracias por venir aquí, pasar la tarde aquí en el grupo. Y ya está, ahora a comer, a pedir cosas y a estar aquí como sociedad capitalista en la que estamos. Eso es. Muchas gracias. Vale, me han dicho. Claro, pero yo quería que estaba dando de otra que Esta semana de spoilers. Esta semana de spoilers. Esta semana. Spoiler sorpresa. Spoiler sorpresa que tengas. Cosas jugosas.